Muchos creyentes no serán llevados, y esto no es solo una opinión. No es una exageración. Es lo que el Espíritu Santo ha revelado clara y dolorosamente. Hay personas en la iglesia, con la Biblia en la mano, cantando acerca del cielo, pero completamente desprevenidos para encontrarse con él. El rapto está cerca. El reloj profético avanza. ¿Pero qué es lo que más quebranta el corazón de Dios hoy? Es ver a miles de personas que se dicen cristianas viviendo como si el cielo fuera automático y el arrepentimiento opcional. Si crees que ser miembro de una iglesia o repetir frases del Evangelio te garantiza el reino, este mensaje sacudirá tu alma. Porque aquí está la verdad, no es lo que dices con tu boca. Es lo que llevas en tu corazón. Muchos dirán, Señor, Señor, en aquel día, y oirán, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque nunca murieron a sí mismos. Nunca lo entregaron todo. Prefirieron la comodidad a la santidad. El aplauso a la obediencia. El cielo ya está separando a los que viven crucificados de los que llevan la cruz como mero adorno. Y la gran pregunta no es: ¿eres creyente? La verdadera pregunta es: ¿estás listo para que te lleven? ¿O te darás cuenta demasiado tarde de que te dejaron atrás? Observa hasta el final. Deja que el Espíritu te hable como nunca antes. No estás aquí por casualidad. Y antes de continuar, debo hacerte una pregunta seria. Apágalo todo ahora. Porque lo que voy a decirte no es solo otro hermoso mensaje. Es una advertencia. Un último llamado. Un clamor del mismísimo cielo. Si escuchas con un corazón cerrado o distraído, podrías perderte lo que Dios tiene preparado para ti ahora mismo. Este no es un sermón sobre bendiciones ni una historia espiritual destinada a conmover tus emociones. Lo que estás a punto de escuchar fue visto con ojos espirituales. Fue sentido en el Espíritu. Y puede que sea la última vez que Dios te hable con tanta claridad. Muchos todavía creen que tienen tiempo. Se despiertan, viven en piloto automático, cantan los domingos y el resto de la semana olvidan la existencia misma de la cruz. Pero el cielo no guarda silencio. El rapto no es un cuento de hadas. Es real. Está más cerca de lo que creemos. Y Dios está purificando a su novia antes de que los cielos se cierren por completo. Quizás te consideres cristiano. Quizás incluso asistas a la iglesia. Pero respóndeme con sinceridad, ¿has muerto a ti mismo? ¿Has renunciado a tu carne? ¿O vives para complacer a los demás y guardar las apariencias? La santidad no es opcional. Es la norma. La separación ya ha comenzado. Dios está mirando a aquellos que verdaderamente viven su fe y a aquellos que memorizan versículos solo para sentirse mejor. Hay muchos que con los labios dicen, Señor, Señor. Pero su corazón pertenece a otro Dios, el consuelo. Y no estoy aquí para asustarte. Estoy aquí para despertarte. Porque yo también necesitaba despertar. Vi lo que viene. Y lo que vi me dejó una cicatriz en el alma. Dios no busca lo de siempre. Llama a los crucificados. No fue durante un servicio. No fue en un avivamiento. Fue una noche normal. Solo quería dormir. No buscaba una visión. No oraba por una revelación. Pero de repente, algo me arrancó del cuerpo. Fui llevado en espíritu a un lugar que jamás había visto ni imaginado. Fue como si hubiera pasado a través de la realidad. Floté sobre una ciudad. El cielo estaba despejado, pero el aire era pesado. Entonces lo vi, una enorme nube viviente. Tenía la cara de un león y de ella emanaba gloria. Esto no fue un sueño. Era el Espíritu. No habló de inmediato. Simplemente me guió. Y a donde quiera que iba, lo seguía. Hasta que nos detuvimos frente a una casa común y corriente, igual a las demás de la calle. Dentro, una mujer sostenía una cerveza y reía con sus amigos. Pero al mirarla, no solo vi lo exterior. Dios me permitió sentir lo que había dentro. Era cristiana. Pero su corazón clamaba, Dios lo entiende. Está bien. Merezco ser feliz. Y en ese momento, lo entendí. Eso es lo que está matando a millones, la justificación, un evangelio sin rendición.
No se trataba de la cerveza. Era la ausencia de rendición. Dios no se ofende por los errores. Pero sí se duele por el orgullo. Esa mujer representaba a muchos. Aquellas que van a la iglesia, cantan, alzan las manos, pero viven para complacer su carne. Dios me lo mostró con un dolor aplastante en el pecho, ella permanecerá. Estas palabras todavía resuenan en mí, no como una frase de odio, sino como la voz de un padre que lo intentó todo. Y ahora lo dice claramente, el que no se niega a sí mismo, no será tomado. Después de esa escena, la nube se movió. Era como si la gloria de Dios tuviera un destino preciso y yo no tuviera más opción que seguirla. Llegamos a un barrio mucho más sencillo, casas pequeñas, muros bajos y apenas iluminación. En medio, un edificio sencillo con techo de hojalata. Pero lo que emanaba de él no era luz natural, sino gloria. La presencia de Dios se cernía sobre esta humilde iglesia como el cielo tocando la tierra. Entré invisible pero sintiendo todo. Dentro vi algo que hacía tiempo que no veía, miedo. Estas personas no estaban allí por costumbre. Tenían sed. No se desperdició ni una sola palabra. Nadie se movió para presumir. Tenían los ojos cerrados y las lágrimas fluían libremente. Y Dios me permitió escuchar sus pensamientos. No pedían bendiciones. ¿Se entregaban? Señor, hágase tu voluntad. Llévatelo todo, pero no me quites tu presencia. Me destrozó. No había escenario. No había celebridades. Solo adoración. Y era una iglesia que él reconoció. La nube se intensificó sobre ese lugar. Fue como si Dios susurrara, aquí habito. Y lo entendí. No es el tamaño de la iglesia. Ni la cantidad de miembros. Ni el sonido, ni las luces, ni la tecnología. Dios está donde hay quebrantamiento. Donde hay santidad. Donde la verdad no se ve comprometida. Estos creyentes no estaban allí para ser consolados. Vinieron para ser moldeados. Y Dios me dijo algo que me quedó grabado en el corazón. Estos son los que tomaré. Sencillo pero rendido. De repente, la puerta de la iglesia se abrió. Un hombre entró con la Biblia en la mano. Estaba bien vestido. Su postura era religiosa. Pero la atmósfera cambió. Aquella dulce presencia se desvaneció. Y los creyentes, uno tras otro, comenzaron a levantarse, no con violencia, sino con firmeza. Dijeron, aquí no entra levadura. Aquí no entra herejía. Y le cerraron la puerta en la cara. No entendía. Hasta que el Señor habló. Él representa el engaño, un evangelio distorsionado, lleno de orgullo, sin la cruz. Era todo apariencia, sin esencia. Aquella escena me enseñó algo que muchos todavía no saben, la verdadera iglesia no tolera mentiras. Ama la verdad, incluso cuando duele. Guarda la doctrina como se guarda la vida. Eran inquebrantables, aunque pocos en número. No tergiversaron la palabra. No adaptaron el evangelio a la cultura. Vivían para agradar a Dios. No para llenar edificios. Y allí, en esa sencillez, Dios me mostró el rostro de la novia. Ella no está en el escenario, está de rodillas. Ella no es famosa en la tierra, pero el cielo sabe su nombre. Entonces Dios me dijo, no son perfectos. Pero son míos. Tropiezan, pero se arrepienten. No son aplaudidos, pero se rinden. No los vemos en la televisión. Pero sostienen a las naciones con sus oraciones. Y mientras muchos buscan la gloria, buscan el fuego. Mientras muchos persiguen seguidores, anhelan ser encontrados por mí. Y en ese momento, lo entendí. El rapto no será visible para todos, pero será imparable. Y cuando eso suceda, solo aquellos reconocidos por el cielo resucitarán. La nube no permaneció allí por mucho tiempo. Se sentía urgente, como si tuviera prisa. Algo más me atrajo. Subimos rápidamente y luego descendimos a un edificio que parecía más bien un garaje reformado. Era de noche. Empezaron a llegar algunas personas. Sonrieron. Se abrazaron. Llevaron sus Biblias.
Era otra de esas iglesias sencillas, escondida del mundo, pero llena de su presencia. El cielo estaba en calma. Pero lo que estaba a punto de presenciar cambiaría mi fe para siempre. Antes incluso de que comenzara el servicio, la nube entró. Pero a diferencia de la otra iglesia, no se quedó. Empezó a llevarse a la gente, una a una, sin explicación, sin previo aviso. Había una urgencia invisible en el aire. Algunos miraban a su alrededor confundidos. Otros simplemente obedecían. Sin hacer preguntas. Le pregunté al Señor, ¿por qué te los llevas? Y Dios respondió con voz firme, pero llena de amor. Porque esta noche vendrán hombres armados a matarlos. Pero yo soy el Dios que protege a quienes me escuchan. En ese momento, se me heló el corazón. Vi la escena que estaba a punto de desarrollarse. Hombres enmascarados, portando armas pesadas. Enviados por alguien que odiaba el nombre de Jesús, planeaban asaltar esa pequeña iglesia y eliminar a todas las personas que estaban dentro. Nadie lo sabía. Nadie tenía la menor idea. Pero Dios lo sabía, e intervino. No necesitó mostrar la amenaza. Simplemente tocó el corazón de sus hijos con una convicción tan poderosa, tan inexplicable, que se marcharon. Y obedecieron. Esta es la diferencia entre religión y discernimiento. La iglesia no entró en pánico. Nadie corrió. Fue como si el Espíritu Santo mismo hubiera guiado con ternura a cada alma de regreso a casa. Algunos todavía dudaban, pero todos fueron llevados por una paz que solo aquellos con el Espíritu pueden comprender. Y en ese momento comprendí algo que nunca olvidaré. La obediencia silenciosa puede salvarte la vida. No es lógica. No es sentido común. Es el Espíritu. Y quienes carecen de sensibilidad espiritual permanecerán, cuando deberían haberse ido. Estarán heridos, aunque Dios ya les advirtió en lo más profundo. Dejar. Vi llegar a los hombres armados. Las puertas de la iglesia estaban abiertas, pero la sala estaba vacía. Estaban confundidos. Gritaron. Buscaron. Pero ya era demasiado tarde. El milagro ya había ocurrido. Y lo que más me impactó fue darme cuenta de que Dios no solo protege con ángeles. Protege con discernimiento. Él guía mediante su espíritu. Da señales antes de que ocurra la tragedia, y lo hace con quienes tienen oídos para oír. La obediencia, incluso sin comprensión, es lo que separa a los salvados de los que serán tragados por el sistema. Y el momento de obedecer es ahora. Fue entonces cuando Dios me habló algo que me destrozó el alma. Quienes deseen vivir para mí serán perseguidos. Pero protegeré a quienes me escuchen, incluso en silencio. No prometió la ausencia de peligro. Prometió liberación para los obedientes. Esta iglesia no era poderosa a los ojos del mundo. Pero a los ojos del cielo, era un ejército. Y se salvaron, no porque corrieron, sino porque oyeron primero. Obedecieron primero. Creyeron primero. Y eso, es lo que nos falta hoy, el tipo de fe que escucha antes de que llegue el dolor. Después de la liberación en esa pequeña iglesia, la atmósfera espiritual cambió. La nube sobre la faz de Lión comenzó a moverse más lentamente. Pero esta vez, algo pesado flotaba en el aire, como si la tristeza y la justicia caminaran juntas. Regresamos a la casa de la mujer que había visto antes. Pero allí todo había cambiado. Ya no hubo más celebración. No más música. No más voces. Ella estaba sentada sola. Con la mirada perdida en la distancia, mientras sus hijos jugaban en el fondo como si nada hubiera pasado. Pero yo lo sabía, algo había cambiado dentro de ella. Dios me hizo volver a mirar dentro de su corazón. Pero ahora no había excusas ruidosas. Solo había silencio, frialdad, una paz que no venía del cielo. Una paz construida sobre razonamientos. Sobre excusas bien construidas, sobre frases como, Dios entiende, Él conoce mis luchas. Pero lo que vino fue comprensión. Fue distancia. Fue muerte. Porque sin arrepentimiento no hay vida. Lo que una vez parecía una negociación con Dios ahora se había convertido en una certeza absoluta. Ella creía que todo estaba bien. Pero no era así.
Entonces Dios me habló de nuevo. Ella ha convertido mi amor en permiso para pecar. Esas palabras me traspasaron. Porque me di cuenta de que su problema no era la falta de conocimiento. Ella conocía el Evangelio. Conocía la cruz. Conocía la entrega. Pero ella eligió la comodidad. Ella eligió una versión de religión que lo acepta todo y no exige nada, una fe que nunca confronta, que abraza el pecado sin exponer la herida. Pero esta clase de fe no salva. Es un anestésico que prepara el corazón para la condenación. Y lo más desgarrador, ella todavía llevaba a sus hijos consigo. Vi a los niños crecer en ese mismo entorno, la misma música, el mismo compromiso, los mismos ídolos invisibles. Y entendí que no solo se estaba perdiendo a sí misma. Estaba sembrando el desastre para la siguiente generación. Porque el evangelio que ella vivía no era real. Era cómodo, superficial, socialmente aceptable. Un club con nombre de iglesia. Una fe domesticada, sin cruz, sin confrontación, sin transformación. Y cuando le pregunté al Señor, ¿pero ella todavía va a la iglesia? Él respondió. Sí, pero ya no estoy allí. Eso me destrozó. Porque vi claramente en que se habían convertido muchas iglesias, lugares de reunión, no casas de culto. Canciones sin unción. Sermones sin quebrantamiento. La cruz retirada del centro. La santidad reemplazada por la autoestima. El pecado rebautizado como debilidad. La verdad intercambiada por aplausos. Y dijo Dios. Se reúnen, pero no me adoran. Me mencionan, pero no me siguen. Predican un evangelio que no reconozco. La mujer se había puesto cómoda. Y allí, la dejarían. Finalmente el Señor me mostró algo que aplastó mi espíritu. Dijo, ella conocía la verdad. Pero eligió el camino ancho. Y ahora cosechará lo que sembró. Su rostro parecía tranquilo, pero el cielo estaba en silencio. Y no era paz. Era ausencia. Era abandono. No porque Dios la rechazó. Sino porque ella lo rechazó a él, día tras día, con su indiferencia. Y entendí. El que no vive la cruz hoy, no la llevará mañana. La separación ya ha comenzado. Y quienes se conforman con las apariencias, lo descubrirán. Demasiado tarde. La nube que cubría el rostro de León comenzó a elevarse rápidamente. Era como si el cielo mismo tuviera prisa. La atmósfera circundante cambió. Lo que antes parecía ligero empezó a desvanecerse. El aire se volvió pesado, de repente, todo se oscureció. El cielo parecía humo. La ciudad que otrora era vibrante ahora estaba en ruinas. Dios me dijo, estás viendo la tierra después del rapto. Y lo que vi a continuación no se parecía a nada que el mundo hubiera conocido jamás. Fue como si se hubiera desatado el infierno entre los vivos. Vi multitudes corriendo, gente gritando desesperada. Las calles parecían zonas de guerra. Soldados armados. Drones en el cielo. Tanques en las avenidas. La gente cazaba como animales. Los cristianos que quedaron atrás fueron tratados como criminales. Arrastrados a las calles, acusados y golpeados. Vi a madres arrancadas de sus hijos. Mujeres raptadas a la fuerza. Gritos que desgarraban el alma. Fue una masacre silenciosa. Respaldada por los poderosos e ignorada por aquellos que alguna vez se burlaron de la profecía. Ahora, no hubo piedad. La tecnología avanzada se había convertido en una prisión. Las pantallas emitían órdenes. Las voces exigían obediencia. Entonces vi la marca. Un sello en la frente. Un implante en la mano. La gente hacía cola. Algunos dudaron. Pero el hambre pudo más que el miedo. Los que se negaron, fueron eliminados. No había otra opción. O someterse al sistema, o morir. Y miré a los ojos de los que recibieron la marca, la muerte. Fue como si sus almas hubieran sido arrancadas en ese mismo instante. Dejaron de llorar. Dejaron de rezar. Dejaron de sentir. El Señor me dijo, quien acepte la marca jamás heredará mi reino.
Será sellado y condenado a la destrucción. Esa frase pesó sobre mí como una roca. Y entonces comprendí, muchos que se habían burlado de la santidad ahora pedían perdón. Pero ya era demasiado tarde. Vi iglesias quemadas. Biblias destrozadas. Pastores arrestados. Algunos, decapitados. Fue como si el mundo le hubiera declarado la guerra a Jesús. Y el cielo permaneció en silencio. La gracia había cesado. Ahora reinaba el juicio. Dios había retirado su mano, y la tierra lo sintió, con dolor. En medio del caos, volví a ver rostros familiares, incluida la mujer de antes. Ahora, sucia y desesperada, abrazando a sus hijos y gritando pidiendo ayuda, exclamó, ¿por qué nadie me advirtió que sería así? Pero ella había sido advertida. Ella había oído. Ella simplemente había elegido no creer. Ella prefería un evangelio sin sacrificios, y ahora, pagaba con el alma. Dios no hablaba con odio. Habló con dolor. El dolor de un padre viendo a sus hijos elegir el mundo por encima de él, a pesar de tantas advertencias. Y ahora, ya era demasiado tarde. Entonces, los cielos se abrieron una vez más. Pero esta vez, no para revelar. Esta vez, para juzgar. Vi cómo se abrían los sellos del Apocalipsis. Vi a los jinetes descender. Vi temblar la tierra. El mar se convirtió en sangre. Las estrellas cayeron del cielo. Vi fuego. Vi pánico. Vi el colapso total de la humanidad. Y el Señor me dijo: cualquiera que rechace la santidad se enfrentará a mi ira. Porque yo soy amor, pero también soy fuego consumidor. Y en ese momento comprendí, con brutal claridad. El tiempo de elegir había terminado. La hora de la cosecha había llegado. Y pocos estaban preparados. Entonces, la nube se detuvo, no suavemente, como antes, sino con autoridad. El aire mismo tembló. Se sentía como si algo invisible estuviera a punto de rasgar el cielo en dos. Dios habló. Ahora veréis el rapto. Mis ojos se abrieron de par en par. Mi mente se quedó en silencio. Y lo que vi, nadie podrá olvidarlo jamás. Los cielos se abrieron como cortinas de luz cegadora. La tierra se congeló. No había ningún sonido. Ni una sola trompeta. Fue el silencio más profundo que jamás haya existido. Un solo instante que dividió la eternidad. La gente empezó a desaparecer. No todos. Solo aquellos cuyos nombres estaban escritos en el cielo. Vi niños elevados al cielo con los brazos abiertos. Vi a los ancianos sonriendo, con los ojos brillantes. Vi a hombres y mujeres levantarse en paz, como si Dios mismo los estuviera acunando. Sus cuerpos brillaban. Sus rostros ardían como llamas. No lloraban de miedo. Lloraron de alivio. Fue como si el peso de una vida de sacrificio hubiera sido reemplazado por un abrazo eterno. Las casas quedaron vacías. Las Biblias estaban abiertas sobre las mesas de la cocina. Las ollas todavía hervían en las estufas. Los teléfonos sonaron sin respuesta. Los que se habían ido ahora estaban en la gloria. Y mientras el cielo reunía a sus hijos, el mundo se hundía en la locura. Los coches sin conductor se estrellaron. Los aviones cayeron del cielo. Los maestros gritaban en escuelas vacías. Las madres buscaron a sus hijos en las aulas. ¿Y los que quedaron? Ellos entendieron. Pero entendieron demasiado tarde. Lo que muchos una vez llamaron locura ahora era realidad. Y esta realidad no se pudo revertir. El cielo no se detuvo a explicar. Era como si un padre estuviera reuniendo urgentemente a sus hijos antes de que se desatara la ira. Luego vi ángeles recibiendo a cada persona que era llevada. No hubo ninguna celebración llamativa. Pero hubo gloria. Una gloria más allá de la descripción humana. Cada uno recibió un nuevo cuerpo. Sus ojos ahora lo veían todo. Y de sus labios solo salió una frase. Santo, santo es el Señor. No pidieron nada. No se quejaron de nada. Ellos simplemente adoraban.
Vi a los mártires honrados. Vi a niños reunidos con sus padres. Vi a guerreros que una vez fueron invisibles y finalmente reconocidos. Los que oraban solos, ayunaban en secreto, lloraban sin audiencia. El cielo los vio como héroes. Y lo entendí. El rapto no se trata del reconocimiento humano. Se trata del reconocimiento del cielo. Mientras tanto, allá abajo, los gritos resonaban en el aire. Los líderes religiosos se sentaron en el suelo, golpeándose el pecho. «Señor, ¿por qué me has abandonado?», gritaban. Pero el cielo ya estaba en silencio. El resplandor de los que se habían ido aún flotaba en los cielos. Un rastro de gloria. Pero los que se quedaron lo sabían, era demasiado tarde. Las iglesias estaban vacías. Púlpitos silenciosos. El Espíritu Santo ya no estaba allí. Dios había reunido a los suyos. Y los que una vez se burlaron de la cruz ahora lloraban a sus pies. Pero la puerta ya estaba cerrada. El tiempo de gracia había pasado. El juicio había llegado. Y en el silencio que siguió, solo quedó una verdad. No habría una segunda llamada. ¿Quién no se levanta ahora? Nunca se levantará otra vez. Cuando el cielo finalmente se iluminó, la nube con cara de león descendió sobre mí. No con furia, pero con tristeza. Me envolvió, como si dijera, ahora ves. Ahora habla. Regresé a la tierra. Pero nada era igual. Mis ojos ya no veían como antes. Mi corazón ardía. Esto no era emoción. Fue una misión. Dios me permitió presenciar el rapto. No para entretenerme. Pero para convertirme en una voz. Una trompeta viviente. En un mundo que todavía duerme. Cuando abrí los ojos, todo parecía normal. El sol estaba saliendo. Los pájaros cantaban. El barrio estaba tranquilo. Pero dentro de mí hubo un incendio. Un peso. Una urgencia que no podía ignorar. Me senté en el borde de mi cama y lloré. No para mí. Pero para aquellos que todavía juegan con la fe. Para las iglesias que habían abandonado la cruz. Para los hijos de Dios que vivieron como si el tiempo fuera infinito. Y el Espíritu Santo me susurró. Hablar. Aunque no lo crean. Aunque se burlen de ti. Hablar. Y lo entendí. Esta no fue una experiencia mística. Este fue un llamado. No construir una carrera. Pero llevar una cruz. Dios no busca artistas. Él está buscando vigilantes. Hombres y mujeres que clamarán mientras aún haya tiempo. Porque la verdad es dura. Pero hay que decirlo. Miles permanecerán. Solo se tomarán unos pocos. No porque Dios sea injusto, pero debido a que muchos rechazan la verdad todos los días. Incluso mientras estoy sentado en la iglesia. Y Dios ya está separando a los que verdaderamente viven para Él de los que simplemente atienden. A partir de ese día, ya no podía escuchar un sermón sin preguntar. ¿Se trata de la cruz o simplemente de la comodidad personal? Ya no podía cantar sin preguntar. ¿Esto conmueve a Dios o solo adula a la multitud? Mi espíritu se había vuelto sensible. Cualquier doctrina diluida me hacía temblar. Cualquier evangelio sin santidad se sentía como un cuchillo en mi pecho. Porque ahora lo sabía. El cielo no negocia con las apariencias. El cielo reconoce la esencia. Y los que viven para sí mismos, incluso usando el nombre de Jesús, se preparan para quedarse. Esta generación se ha acostumbrado a un evangelio superficial. Cómodo. Aplaudido. Pero el evangelio de Cristo es algo completamente distinto. Exige la muerte. La muerte del ego. La muerte de la voluntad propia. La salvación no se trata de unirse a una iglesia. Se trata de una rendición total. Lo que importa no es cuántas veces levantaste la mano. Se trata de cuántas veces obedeciste en secreto cuando nadie te miraba. Y el Señor me dijo con firmeza. No basta cantar sobre el rapto.
Debes vivir como si pudiera suceder mañana. Si has llegado hasta aquí. Si todavía estás escuchando. Entonces debo decirte, con toda la autoridad de lo que vi. La eternidad es real. Y está más cerca de lo que crees. La pregunta que el cielo te hace no es: ¿a qué iglesia asistes? Pero, ¿has muerto a ti mismo? ¿Has dejado ir el pecado secreto? ¿Le has dado la espalda a la fama, a la comodidad y a los deseos carnales? Porque en el día del rapto, solo aquellos a quienes el cielo reconoce como siervos se levantarán. Y los sirvientes no viven para sí mismos. Ellos viven para Cristo. Cada día desde que llevo el peso de esa visión, Dios me ha mostrado más. Me llevó a una gran ciudad. Una metrópolis bulliciosa. Y en medio de los rascacielos, vi iglesias enormes. Fachadas modernas. Pantallas gigantes. La gente hacía fila afuera, esperando el próximo espectáculo. Pero cuando entré, mi espíritu se detuvo. Ya no había más gloria. Sin unción. Me sentí como en un teatro. Lleno de gente. Pero vacío de Dios. El Espíritu Santo estaba allí. Pero él se quedó quieto. Ignorado. Reemplazado por luces, tecnología y vanidad. Vi púlpitos decorados. Predicadores sonrientes. Audiencias emocionales. Pero nadie fue quebrado. Las palabras eran hermosas. Motivacional. Bien ensayado. Pero no hubo enfrentamiento. Sin cruz. Sin rendición. Fue como si le hubieran pedido al espíritu que se fuera. Para que el carisma humano pudiera tomar el escenario. Y me dijo Dios con tristeza: estos lugares todavía existen. Pero los he dejado. Y eso dolió más que ver la tribulación. Porque fue abandono. En el corazón de lo que todavía se llamaba iglesia. Vi gente a la que le masajeaban el alma. Pero nadie que se transforme espiritualmente. Era un culto a la autoestima. Un evangelio de conveniencia. Y cuando el Señor habló, Él fue claro. Estas iglesias no están esperando el rapto. Están esperando aplausos. No están preparando novias. Entrenaron a la gente como consumidores. Todo era ensayado, todo era hermoso, pero nada era sagrado. Recibieron promesas, pero ninguna dirección. Se conmovieron con la música, pero nunca se inclinaron ante la gloria. El Señor me mostró a los líderes de esos lugares. Los hombres los aplaudían, pero el cielo los ignoraba. Citaban a Jesús, pero no lo conocían. Llamaban a la gente al éxito, pero nunca a la santidad. Y lo peor de todo, enseñaban un camino amplio disfrazado de evangelio. Las palabras de la iglesia de la Odisea resonaron en mi mente: dices que eres rico, pero no te das cuenta de que eres miserable. Pobre, ciego y desnudo. Y vi con mis propios ojos, las iglesias más prósperas de la tierra fueron las más vomitadas por el cielo. Mientras tanto, Dios me guió a un lugar olvidado. Una casa sencilla. Escondida en un barrio pobre. Dentro, solo 3 personas estaban de rodillas. La Biblia estaba abierta, los ojos húmedos, sin cámara, sin micrófono, sin público. Pero justo allí, el Espíritu Santo me hizo caer de rodillas. La gloria era tan densa que apenas podía respirar. Y el Señor susurró: aquí habito. Aquí encuentro un hogar. Fue entonces cuando comprendí. Dios no busca multitudes. Busca altares. Y muchos de esos altares hoy están escondidos en los corazones de personas anónimas. Vi catedrales que aún funcionaban. Pero lo que ofrecían ya no provenía del trono, sino del ego. Predicaban motivación, pero no arrepentimiento. Despertaban emociones, pero no sanaban el alma. Y Dios dijo: han llevado el peso de la cruz y lo han llamado amor, pero es una traición al Evangelio. Vi a líderes sonreír desde el púlpito y llorar en el juicio. Vi aplausos en la tierra y silencio en el cielo. Y comprendí una verdad aterradora. El mayor engaño de estos últimos días no vendrá del mundo. Vendrá de una iglesia sin cruz.
Entonces Dios me llevó a una última escena. No era un templo ni una plaza. Era solo un pedazo de tierra, al amanecer. Un pequeño grupo de personas, arrodilladas en silencio. Sin cámaras, sin luces, sin me gusta. Y aún así. Cada grito se elevaba como una fragancia que llenaba los cielos. El Espíritu Santo me susurró al corazón, a estos me llevaré. Y en ese instante, lloré. Eran completamente desconocidos en la tierra. Pero celebrados en la eternidad. No tenían títulos ni cargos. Algunos fueron objeto de burlas. Otros perdieron amigos, trabajos e incluso familiares. Pero ninguno regresó. Vi a una joven decir: Señor, si debo negar tu nombre, entonces quítame la vida primero. Eso me destrozó. Porque ese era el secreto. Ya estaban muertos para el mundo. Y solo quienes están muertos para el mundo están verdaderamente listos para vivir con Cristo. El cielo no los vio como débiles. Los vio como guerreros. Y Dios me dijo: solo los que están muertos para el mundo resucitarán en el rapto. A estas personas las llamaban radicales, exageradas, fanáticos religiosos. Pero lo vi con mis propios ojos. Eran ellos quienes sostenían a las naciones con sus oraciones. Sus lágrimas regaron sus ministerios. Sus ayunos derribaron muros. Y nadie los vio. Pero Dios lo hizo. Porque Él no mira las actuaciones. Mira el corazón. Cada sacrificio que hicieron quedó registrado. Cada susurro de oración quedó escrito. Y el Señor me dijo: por eso los llevaré, porque me amaron más que a sus propias vidas. No buscaban el éxito. No buscaban la fama. No ansiaban reconocimiento. Solo querían una cosa: ver a Jesús y ser hallados fieles. Vi sus nombres grabados en el cielo. No estaban en vallas publicitarias. Estaban en el libro de la vida. No eran celebridades cristianas. Eran sirvientes. Algunos analfabetos. Otros desempleados. Pero todos se rindieron. Y el Espíritu me dijo: estos son míos. Tropiezan, pero se arrepienten. Caen, pero se levantan. No son populares, son santos. Dijeron: si tengo que perderlo todo solo para no contristar al Espíritu, que así sea. Vi a hombres rechazar ofertas lucrativas. Vi a mujeres orar por niños que se burlaban de ellas. Vi a jóvenes ayunar mientras sus amigos festejaban. Y comprendí que la santidad no era una carga para ellos. Era un deleite. No querían una fe que los hiciera felices. Querían una fe que los hiciera irreconocibles para el mundo, pero conocidos para Dios. Y Dios me dijo con autoridad: yo volveré por ellos. Entonces comprendí, con todo lo que vi, todo lo que sentí. Todo lo que me fue revelado. El rapto no será para quienes actúan. Será para quienes se entregan. No será cuestión de voz, sino de vida. El cielo no se llevará a quienes cantan más fuerte. Se llevará a quienes viven lo que cantan. Y en ese momento, con lágrimas en los ojos, escuché las palabras que silencian todas las dudas, que acaban con todas las discusiones. Que definen quién será llevado. Vendré por aquellos que me aman más que a nada. Si has llegado hasta aquí es porque el cielo te está dando otra oportunidad. Esto no era solo una historia. No era solo un vídeo bien producido. No era solo un sueño casual. Era una advertencia. Una llamada. Una flecha disparada directamente a tu espíritu. El rapto no es simbólico. La tribulación no es teórica. El juicio de Dios es inminente. Y la verdadera pregunta hoy no es si vas a la iglesia, si cantas o si rezas antes de las comidas. La pregunta es cruda. Directa y definitiva: ¿estás ya muerto para ti mismo? ¿Sigues negociando con el pecado oculto? ¿Sigues albergando ídolos en tu corazón, esos que nadie ve? ¿Sigues priorizando tu propia voluntad? Porque Dios no buscará a los religiosos. Ni a los que hablan con suavidad. Ni a los que tienen títulos. Buscará al crucificado. Discípulos. Siervos. Aquellos que lo han perdido todo por Él.
El cielo no busca apariencias. Busca cicatrices. Las cicatrices de la rendición. Las cicatrices del abandono. Las marcas del verdadero arrepentimiento. Porque al final, solo aquellos que han caído lo suficientemente bajo como para encontrarse rotos, se levantarán. Quizás intentas justificarte, estoy intentando. Dios conoce mi corazón. Y te digo que sí. Por eso te confronta ahora. Porque quienes te aman te confrontan. No te dejan en el error. Esta es tu oportunidad. Podría ser la última. ¿Lo ignorarás de nuevo? ¿Seguirás buscando un evangelio cómodo? ¿Vivirás un día más fingiendo que todo está bien, mientras el cielo ya no responde a tus oraciones? No te dejes engañar. Ya pasó el tiempo de jugar con la fe. Si los cielos se abrieran en este preciso momento, ¿te elevarías o permanecerías? Oirías, bien hecho, buen siervo y fiel, o nunca te conocí. Esa es la pregunta más seria que alguien podría hacerte. Porque no es una cuestión de religión. Es una cuestión de eternidad. Se trata de negarte a ti mismo a diario. Amar la santidad más que la comodidad. Elegir la cruz incluso cuando duele. Se trata de vivir como si el rapto fuera hoy. Porque bien podría serlo. Y si así fuera, será demasiado tarde para aquellos que aún dudan. Si realmente quieres entregar tu vida, no simbólicamente sino en verdadera rendición, entonces cierra los ojos y reza conmigo. No por emoción. No por miedo. Sino porque sabes que el Espíritu te llama. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. He vivido más para mí que para ti. Me despojo de mi voluntad. Me arrepiento de cada paso que he dado fuera de tu presencia. Lávame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Enséñame a vivir para tu gloria. De hoy en adelante. Muero a mí mismo y vivo solo para ti. En el nombre de Jesús, amén. Si oraste eso con sinceridad, el cielo te escuchó. Pero ahora viene la parte difícil, vivir como alguien que ha sido salvado. La santidad no es una carga. Es un privilegio. La entrega no es una tortura. Es la marca de quienes han resucitado con Cristo. Y si ya caminas con Jesús, pero has perdido el fuego, regresa. Porque la trompeta está a punto de sonar. No te distraigas. No negocies. No juegues. Vive como un santo. Vive lleno del Espíritu. Porque cuando los cielos se abran, solo los muertos resucitarán. Ahora os pido algo, no por mí sino por el reino. Si este mensaje te conmovió, si Dios te tocó, no te lo guardes para ti. Hay alguien en tu familia, en tu trabajo, incluso en tu lista de contactos olvidada, que necesita urgentemente esta palabra. Algunos están a un paso del infierno. Otros se están muriendo espiritualmente en iglesias corruptas. Puede que seas la última oportunidad para que alguien escuche la voz de Dios antes de que sea demasiado tarde. Así que comparte este mensaje ahora mismo con al menos 3 personas. No esperes. No lo pospongas. La eternidad está en juego. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Aquí seguirás escuchando verdades que conmueven el alma. Despiertan el espíritu y te preparan para lo que viene. Activa las notificaciones. Elijo vivir como alguien que ya ha sido salvo. Y si crees que Dios todavía habla, ayuda a difundir este mensaje como una llama que nunca se podrá extinguir. Que el Señor te fortalezca, te renueve y te mantenga firme hasta el final. Porque los cielos se abrirán, y todo el que esté preparado se levantará.